Hola, buenas tardes. En este video explicaremos la aplicación de la ecuación de Bernoulli y pérdidas de carga, hecho por Felipe Youfumán y Millaray Moreno. ¿Qué es la hidrodinámica? La hidrodinámica es el área de la mecánica de fluidos que aborda el estudio de los fluidos en movimiento. Su nombre deriva del griego hidro, lo que significa agua. Sin embargo, la hidrodinámica no se limita a estudiar solo líquidos, sino también los gases. ¿Qué es la ecuación de Bernoulli? Es un principio fundamental de la física y la ingeniería, que establece la relación entre la velocidad de un flujo y su presión. Este concepto es esencial para comprender la mecánica de fluidos y tiene aplicaciones en diversas áreas, como en la aerodinámica y la hidrodinámica y entre otras. Número de Reynolds. Es un parámetro adimensional que caracteriza el tipo de flujo de un fluido en función de la relación entre las fuerzas inerciales y las fuerzas viscosas dentro de este mismo fluido. Primero está el flujo laminar. Aquí el fluido se mueve de forma ordenada, como si las partículas viajaran en líneas paralelas sin mezclarse ni causar problemas. Esto ocurre cuando el número de Reynolds es menor a 2000, lo que significa que las fuerzas viscosas dominan. Un ejemplo sería cuando un líquido fluye dentro de una tubería estrecha. Luego viene el fluido turbulento. Este es todo lo contrario. El movimiento es caótico, con remolinos y partículas mezclando de un lado a otro. Ocurre cuando el número de Reynolds es superior a los 4000 y las fuerzas inerciales son más fuertes que las viscosas. Esto es lo que pasa cuando el agua fluye rápido por una tubería grande o por una cascada. Por último está el régimen de transición, que ocurre entre los 2000 y 4000. Aquí el flujo está en un estado intermedio. A veces es ordenado como el laminar, otras veces empieza a volverse caótico como el turbulento. Este es como un punto indeciso del fluido. Pérdidas de carga. Las pérdidas de cargas primarias son la energía que se pierde debido al roce entre el fluido y las paredes de una tubería. Esto sucede porque el fluido no fluye perfectamente, sino que hay fricción, lo que reduce su energía. Este tipo de pérdida depende de varios factores: la longitud de la tubería, el diámetro, la velocidad del fluido y el tipo de flujo que podría ser. Puede ser laminar o turbulento. Ecuación de Darcy y Weisbach. Se puede calcular las pérdidas de carga primaria utilizando esta ecuación, que establece que las pérdidas son proporcionales a la fricción al cuadrado de la velocidad del fluido y la relación entre la longitud de la tubería y su diámetro. En otras palabras, cuanto mayor es la longitud de la tubería o la velocidad del fluido, mayores serán las pérdidas de carga. Por otro lado, si aumenta el diámetro de las tuberías, las pérdidas de carga disminuyen, ya que se reduce la fricción entre el fluido y las paredes de la tubería. El diagrama de Moody es una herramienta gráfica muy útil. Este diagrama nos permite determinar el factor de fricción que aparece en la ecuación de Darcy-Weisbach, la cual es fundamental para entender cómo el flujo de un fluido se ve afectada por la fricción de las paredes de la tubería. Ejercicio número 9.5 del libro de Mecánica de Fluidos Aplicados de Robert Mont. En una planta de procesamiento químico debe transmitirse benceno a 50 grados Celsius al punto B con la presión de 600 kPa. En el punto A está colocada una bomba a 21 metros por debajo del punto B y los puntos están conectados por 220 metros de conducto de plástico, cuyo diámetro interior es de 60 milímetros. La rapidez de flujo de volumen es de 120 litros por minuto. Calcule la presión requerida en la salida de la bomba. Escriba la ecuación de la energía entre los puntos A y B. A un lado recopilamos los datos del problema. El paso 1. Orden de operaciones. La fórmula a utilizar es de pérdida de cargas primarias. Notamos que nos faltan datos. El dato H sub F, pérdida de cargas, que lo podemos encontrar usando la ecuación de Darcy-Weisbach. Pero tenemos otro problema. No tenemos lambda. Lambda lo encontramos utilizando el diagrama de Moody. Pero para utilizar el diagrama de Moody necesitamos saber el número de Reynolds.
Paso 2. Buscamos los datos para la ecuación de número de Reynolds. Necesitamos la velocidad media, la cual la obtenemos utilizando la ecuación del caudal, despejando la velocidad. Esto nos da 0,707 metros por segundo. Otro dato que necesitamos es la velocidad cinemática. Esto lo calculamos utilizando la viscosidad dinámica dividido la densidad. La viscosidad dinámica viene como dato. Luego de calcular todo esto, reemplazamos los datos de la fórmula de número de Reynolds. Nos da 9.12 por 10 elevado a 4. Paso número 3. Buscamos lambda en el diagrama de Moody. Para esto antes necesitamos la rugosidad relativa, que es la rugosidad absoluta dividida en el diámetro del tubo que estamos utilizando. El problema nos dice que es una superficie lisa, entonces tiene una rugosidad de 0,0015 milímetros. Realizamos el cálculo de la rugosidad relativa, nos da 0,00025. Ahora estos datos los utilizamos para buscar en el diagrama de Moody nuestro lambda, el cual sería aproximadamente 0.016. Teniendo el lambda, ahora podemos reemplazar en la ecuación de Darcy-Weisbach. Hacemos la recopilación de datos y reemplazamos en la ecuación. Nos da 1,494 metros, que sería nuestro h sub f. Paso número 5. Volvemos a nuestra ecuación original de pérdida de cargas y hacemos una recopilación de datos. Bueno, en nuestra ecuación despejamos la presión en el punto A. Luego, analizando la ecuación, nos damos cuenta que la velocidad inicial es la misma a la velocidad final. Entonces se anulan. Ahora nuestra ecuación nos queda más simple y simplemente reemplazamos los datos obtenidos, lo cual nos da como resultado final que la presión en el punto A es de 789,7 kilopascal. Muchas gracias, espero les haya gustado el video.